Gracias, Carlos. Silenciamos todo para que no se escuche. Ok, bueno, pues comenzamos entonces. Carlos, Alejandro, muchas gracias por la invitación a este curso que sucede en la provincia de Córdoba. Desde acá, desde Miami, los saludo y con mucho placer vamos a estar conversando de electrofisiología en los próximos 20 minutos y compartiendo esta discusión con mi querida amiga Laura, excelente electrofisióloga argentina. Estos son mis declaraciones, conflictos de interés, nada relevante para la charla de hoy. La mayoría de mis fondos de investigación vienen de fuentes federales. Vamos a estar discutiendo en este rato sobre la electrofisiología visual, las diferentes modalidades de electrofisiología visual. Vamos a hablar de dónde vienen cada uno de los potenciales en la retina. Vamos a hablar también de cómo se registran las señales. Vamos a estar discutiendo sobre cómo podemos utilizar esta tecnología para estudiar la agudeza visual de manera objetiva. Y por último, vamos a discutir algunos casos clínicos y vamos a decidir cuándo ordenamos un test en particular. Cuando hablamos de electrofisiología visual, siempre es bueno ubicarla en el contexto de los medios diagnósticos en oftalmología. En los últimos años ha habido un gran desarrollo en las técnicas que estudian la estructura de la retina, el nervio óptico, y esto ha sido pues básicamente la gran explosión de las técnicas de imágenes, el OCT, las angiografías, los estudios de infrarrojos, pues son solo ejemplos de aquellas técnicas que nos han permitido avanzar mucho en el estudio de la anatomía y la estructura de la retina. Sin embargo, la función visual se sigue estudiando de la misma forma bastante clásica que se hacía desde hace casi un siglo, con pruebas fundamentalmente subjetivas como la agudeza visual, la visión al color, los campos visuales. Sin embargo, la electrofisiología, y es la importancia de esta charla, es el único tipo de tecnología que nos permite estudiar de manera objetiva la función visual. Y en esto es lo que nos vamos a estar concentrando. Entonces, cuando hablamos de electrofisiología, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del estudio de las propiedades eléctricas de algunos tejidos. Y recordar que el cuerpo humano no es más que una gran batería que genera potenciales eléctricos en todas las direcciones, sobre todo el sistema nervioso está lleno de potenciales eléctricos. Y de esta manera la electrofisiología visual pues no es muy distinta al electroencefalograma, la electromiografía o la electrocardiografía. En este caso vamos a estar estudiando las respuestas que vienen de la retina y de las vías visuales. Entonces, ¿cómo pues utilizamos o cómo imaginamos la electrofisiología en la práctica clínica nosotros los oftalmólogos? Pues como decíamos, es la que va a permitir estudiar la función objetiva de la retina y el nervio óptico, va a contribuir al diagnóstico de múltiples enfermedades complejas de estas estructuras, nos va a permitir muy bien diagnosticar diferencialmente cuándo el problema está en la retina, cuándo está en el nervio óptico, las vías visuales, nos va a permitir determinar cuál es la capa celular de la retina que está afectada preferencialmente y por supuesto va a ser muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes. Cuando hablamos de la electrofisiología visual en general, me gusta siempre dividirla en dos grandes categorías. Aquellas que son las respuestas de masas o las respuestas de campo completo y las respuestas multifocales. ¿En qué se diferencia? Pues que las respuestas de masas, como el nombre lo indica, estudian toda una estructura de manera general. Por tanto, no hay información de pequeños cambios o pequeñas alteraciones dentro de esa estructura. La respuesta es global. Por tanto, un electroretinograma, por ejemplo, de campo completo, estudia toda la retina. Si el defecto es muy pequeño y está pasando solamente en una porción de la retina, pues no es visto por este tipo de tecnología. Pero sin embargo, las tecnologías de masa son muy buenas para estudiar enfermedades que afectan la retina como un todo o las vías visuales como un todo. Los potenciales, el electroretinograma es una de las más antiguas de estas técnicas, los potenciales evocados visuales también están acá, el electroretinograma patrón, que luego vamos a ver para qué sirve, y el electroclorograma. Entonces el otro grupo es el grupo de las técnicas multifocales. En este caso lo que hacemos es que en vez de obtener señales eléctricas que vienen de una estructura como un todo, pues buscamos señales eléctricas que vienen de áreas muy específicas dentro de esa estructura. Y es el mundo de las respuestas multifocales. Por tanto, tenemos la electroretinografía multifocal, que a diferencia del electroretinograma global, que sería el que tenemos en la respuesta de masa, pues estudia pequeñas lesiones que pueden acontecer en determinadas áreas geográficas de la retina, particularmente en la mácula y las estructuras asociadas. Lo mismo sucede con los potenciales evocados que pueden ser multifocales y también con lo que conocemos hoy en día como la electroretinografía multifocal sobre el fondo de ojo,
que nos permite tener todavía una correlación mucho más exacta de dónde viene cada uno de los defectos que estamos viendo. Entonces, es importante entender cuando uno habla de electrofisiología de dónde vienen cada una de estas bioseñales. Estos son los generadores anatómicos. Y es bueno en esta imagen, que es un cartón, una lámina de patología de toda la vía visual, recordar que a nivel del ojo pues vamos a tener el electroclograma, los electrodinogramas de campo completo, los multifocales, el electrodinograma patrón y la respuesta fotópica negativa. Y cada uno de estos estudios pues va a caracterizar determinados grupos de células en la retina. Inmediatamente que salimos del globo ocular, pues entonces tenemos las vías visuales, los nervios ópticos, quiasmas ópticos, cintillas o tractos ópticos y radiaciones. Todo esto es el mundo de los potenciales evocados visuales. Y aquí vamos a tener pues, potenciales evocados simples, multicanales, potenciales evocados multifocales, o incluso lo que llamamos hoy en día los potenciales evocados SWIP, que es el estudio de la agudeza visual de manera objetiva a través de este método de potenciales evocados. Si le hacemos un zoom a la estructura de la retina, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, de acuerdo a la capa histológica de la retina que estamos interesados en estudiar, de ahí van a venir las respuestas. Por ejemplo, un electrooculograma sabemos que se origina fundamentalmente o casi exclusivamente en el epitelio pigmentario de la retina. Un electrodinograma de campo completo, lo que se llama el full field ERG, pues se genera a partir de los fotorreceptores y de las ondas bipolares. La onda A del electrodinograma viene puramente de los fotorreceptores, mientras que la onda B viene de las bipolares, que no es el generador directo, porque en realidad quien genera directamente la onda B es la célula de Müller, pero la célula de Müller es estimulada por las bipolares de tipo ON de la retina. Tenemos los potenciales oscilatorios, que caracterizan a las células amacrinas de la retina. Tenemos el flique macular, que caracteriza a los conos del centro de la retina. Y por último, ya cuando vamos más a la retina interna, tenemos al electrodinograma patrón, que caracteriza las ganglionares más centrales de la retina, las ganglionares tipo P, mientras que la respuesta fotópica negativa pues, va a estudiar fundamentalmente las ganglionares más periféricas, las ganglionares tipo M. ¿Cómo se realiza el registro de estas señales? Pues básicamente utilizamos estimuladores. Y los estimuladores van a ser o fuentes de luz difusa, como es este Ganfel, que es el estimulador estándar, o un baby flash, que es como un Ganfel de mano, o como un mini Ganfel, que es el que usamos en sala de operaciones, o el uso de monitores para generar patrones específicos, estímulos que tienen forma. Los otros generan estímulos que solo tienen luz. Estos generan ya forma, estímulos más complejos. Entonces hablemos un poco del electrodinograma de campo completo o el full field ERG. Y este, como ya les decía, se genera a través de su onda A en la capa de fotorreceptores de la retina, mientras que la onda B está generada por las células bipolares indirectamente a través de la estimulación de las células de Müller. Es la respuesta eléctrica en masa de toda la retina ante una estimulación de tipo de luz difusa y va a medir los potenciales eléctricos que vienen de los fotorreceptores, o sea, conos y bastones, y de las células bipolares. Esta es la única prueba que permite medir de manera objetiva la función de los bastones. No existe ninguna otra, solo el electrodinograma de campo completo. Y como habíamos dicho antes, pequeños defectos en la retina pues no van a tener una traducción importante en el electrodinograma de campo completo. Para eso necesitaríamos un electrodinograma tipo multifocal. Y aquí la fijación no es importante porque la cúpula de un Ganfel, parecida a la de un perímetro, tiene una superficie Ganfel. Por tanto, la iluminación va a venir pareja a toda la retina independientemente de la fijación. Necesitamos electrodos. Cada vez que vamos a tener una respuesta electrofisiológica, pues necesitamos contar con buenos electrodos. Y aquí está todo un arsenal de los que contamos hoy en día. Cuando trabajamos, hoy en mi práctica, acá en Bascom Palmer, en Miami, cuando estamos estudiando pacientes pues, despiertos, sin anestesia, pues utilizamos fundamentalmente esto hoy en día, que son los DTL. Son electrodos muy finos, como un cabello de conductor puede ser de oro, puede ser de plata. Y este tipo de cabello pues se coloca en el borde, en el fondo del saco inferior y realmente no provoca ninguna molestia para el paciente, de hecho no necesita ni anestésico. Estos electrodos que están acá son los de Burian Allen, son los electrodos de mayor ganancia, de más calidad, como un espéculo que se coloca separando ambos párpados. El electrodo está construido de manera que puede tener electrodo positivo y negativo en el mismo electrodo, pero tiene el inconveniente que sobre todo para niños puede ser un poco molesto. Sin embargo, este es el electrodo que utilizamos siempre que hacemos estudios bajo anestesia
en sala de operaciones. También hay muchos adultos que lo toleran, pues lo preferimos porque las ganancias con este tipo de electrodos son mejores. Cuando tenemos cualquier señal electrofisiológica, entonces, ¿qué parámetros medimos? Esto es otro elemento importante. Cuando estamos hablando del eje de las Y, pues estamos hablando de los voltajes. Y los voltajes se miden casi siempre en microvolt. Y por tanto acá tenemos las amplitudes que pueden ser absolutas si se miden desde la línea de base o relativas si se miden del pico al otro pico de la onda. En el eje de las X, pues entonces tenemos el eje del tiempo y aquí estamos midiendo el momento en que sucede cada onda y estamos hablando entonces de magnitudes de tiempo, en este caso milisegundos. Eso se puede medir la latencia o el tiempo implícito de cada onda. Todos los estudios electrofisiológicos están normados hoy en día por la Sociedad Internacional de Electrofisiología de la Visión, que aquí les pongo pues la dirección web, porque esto siempre está actualizado y esto es la organización que dicta las pautas, las guías de cómo se deben realizar al menos los estudios básicos. Se pueden hacer estudios fuera de la estandarización, pero cuando un laboratorio de electrofisiología quiere funcionar correctamente, necesita al menos hacer los estudios básicos de manera estandarizada. Entonces, cuando estamos hablando de un electrodiagrama de campo completo estandarizado por la ICEF, estamos hablando de un electrodiagrama que tiene 6 pasos. El primer paso se hace adaptando al sujeto a la oscuridad por unos 30 minutos y estimulando la retina entonces con un flash de energía muy débil. Por tanto, si tenemos una retina preadaptada a la oscuridad con un flash débil, las células que van a responder pues son los bastones. Y esto se denomina electrodiagrama de adaptación a la oscuridad o electrodiagrama escotópico, donde no se ve casi onda A y existe una onda B que la respuesta de bastones es bastante prolongada en el tiempo. Este mismo individuo, preadaptado a la oscuridad y luego de unos momentos de haber hecho este primer paso, pues se aumenta la intensidad del flash a 3.0 candelas, en este caso por metro cuadrado por segundo, y se obtiene entonces lo que se llama una respuesta mesópica o combinada de conos y bastones, porque está adaptada la retina a la oscuridad, pero a la vez estamos dando un flash de luz más intenso, por tanto ambos tipos de fotorreceptores participan en esta respuesta. Después, inmediatamente esto, se aumenta la intensidad del flash hasta 10 candelas y se obtiene una respuesta combinada con una mayor profundidad de la onda A para estudiar mejor los fotorreceptores. Después se cierran los filtros con los que estudiamos la señal para obtener los potenciales oscilatorios, que son la respuesta a las células amacrinas, y después entonces encendemos la luz del Ganfeld y empezamos a preadaptar al paciente a la claridad durante 10 minutos. Después de 10 minutos preadaptado a la claridad, pues hacemos un primer flash donde obtenemos la respuesta de los conos en general y luego aumentamos la frecuencia de ese flash a 30 flash por segundo y entonces obtenemos un tren de ondas de repetición rápida que es el llamado flicker macular y que es la respuesta de los conos del centro de la retina. Es importante recordar que el electrodiagrama cambia y madura desde que el individuo nace y por tanto hasta que estamos aproximadamente después de los 4 meses al año es que se alcanza la madurez del electrodiagrama y realmente a partir de aquí pues son pocos los cambios que se producen el resto de la vida, salvo que en la medida que envejecemos vamos perdiendo un poco de amplitud. Entonces el electrodiagrama multifocal sería el homólogo multifocal del electrodiagrama de campo completo. En este caso aquí ya no estimulamos con un Ganfeld, sino que estimulamos con un monitor con pequeños hexágonos. Y cada uno de estos hexágonos va a proyectarse sobre la retina, va a estimular pequeñas áreas de la retina y nos va a permitir obtener pequeños electrodiagramas que vienen de cada uno de estos puntos. Por tanto, esta es la misma respuesta electrofisiológica montada sobre una imagen de fondo de ojo del mismo paciente que se puede hacer con estas máquinas y entonces podemos obtener la respuesta de cada sitio de la retina. A su vez podemos llevar este arreglo de ondas o este grupo de ondas a una configuración de tridimensional, un gráfico tridimensional donde al centro están las amplitudes mayores provenientes de los conos de la fobia y este gráfico tridimensional es la imagen o el printout típico de un electrodiagrama multifocal, donde tenemos una base con una amplitud promedio del electrodiagrama alrededor de la fobia y al centro un pico generado por los conos fobiales. Este es el printout típico de uno de nuestros sistemas acá, donde ven cada uno de los pequeños electrodiogramas, la configuración o el gráfico 3D correspondiendo a esto, y de estos son 2 tipos de análisis que tenemos acá. El primero es un análisis de anillos. Si se fijan acá hay múltiples anillos, y cada uno de estos
electroendogramas que están acá en color representan el promedio de cada uno de estos anillos. Para los que hacemos retina sabemos que cuando un paciente tiene, por ejemplo, una maculopatía cloroquínica, el daño va a estar no en el centro de la fobia, sino inmediatamente en la parafobia. Por tanto, los anillos 2, 3 y 4 pues son los que generalmente buscamos el daño en particular. Por tanto, este tipo de montaje es muy útil para estudiar toxicidad retinal por cloroquina, pero también podemos hacer análisis por cuadrante y obtener los promedios de cada uno de estas zonas. Les traigo este ejemplo acá solamente para que vean cómo un pequeño defecto lamelar externo de la retina pues puede provocar una reducción significativa del pico central del electroretinograma multifocal. Por tanto, la sensibilidad de este método cuando está bien hecho, porque es muy importante hacerlo con todas las condiciones y teniendo respuestas adecuadas, pero cuando se hace cumpliendo todas las normativas, pues es extremadamente sensible. Entonces el electroclorograma, como les habíamos dicho antes, pues es otro tipo de respuesta electrofisiológica y en este caso viene de la retina externa, viene del epitelio pigmentario. Y básicamente aquí presentamos al paciente en la oscuridad, lo estamos estudiando durante unos minutos, vemos cómo el potencial va cayéndose en la oscuridad y luego después de 7 minutos encendemos la luz del gánfer y vemos cómo cambia el potencial eléctrico transretinal desde la oscuridad hasta la claridad. Después se calcula la relación del pico de claridad con el valle de oscuridad y esto que es el llamado coeficiente de Arden, si está por encima de 1.8 es normal. Hoy en día el electroculograma, disculpen, se usa poco porque en realidad son menos las enfermedades que están afectadas directamente y que solamente están afectadas en este tipo de pruebas y no en ninguna de las otras pruebas electrofisiológicas. Y eso incluye fundamentalmente las vestroretinopatías, la enfermedad de BES, algunas formas de retinitis pigmentosa, entre otras. Entonces, si nos vamos moviendo un poco más interno en la retina, entonces tenemos el electroretinograma patrón, que como les había dicho antes, se genera en la retina interna, caracteriza a las células gangliares, sobre todo las gangliares de tipo P, que son las que están ubicadas, las parvocelulares, aquellas que están encargadas de la visión de agudeza visual, color, en el centro de la retina. Es generado por retina interna y el estímulo que se usa en este caso ya no es una luz difusa que viene de un flash, sino un estímulo estructurado que viene de un monitor de patrón. La aplicación fundamental del electroendograma patrón es en el estudio de las neuropatías ópticas, en particular el glaucoma, pero todas las neuropatías ópticas en sentido general van a afectar el electroendograma patrón. Aquí hay un ejemplo de un protocolo básico que fue bastante popularizado por el profesor Bach hace unos años atrás, donde básicamente se compara el electroendograma patrón a frecuencias espaciales altas, quiere decir pequeños cuadros, respecto a frecuencias espaciales bajas, que son grandes cuadros, que hacen reversión del patrón de manera, siguiendo una frecuencia que es básicamente 2 hercios, y estos trenes de onda se calculan sus amplitudes. En estadios iniciales de glaucoma, pues se afectan solamente las respuestas de amplitud, o sea, las respuestas de longitud de onda, de frecuencia espacial alta, mientras que en las modalidades ya más avanzadas de glaucoma, pues tanto las altas como las bajas van a verse afectadas. En el mundo de los potenciales evocados, entonces ya las respuestas no suceden en la retina. Las respuestas van a recogerse en la corteza porque es donde nos interesa registrar el evento en este caso. Los estimuladores pueden ser tanto de luz difusa como pueden ser de patrón y los electrodos siempre van a colocarse sobre la corteza visual primaria, en este caso la corteza V1, área 19 o el polo posterior occipital. Se pueden colocar un solo electrodo, que sería en la línea media, el llamado electrodo Z, o pueden ubicarse en ambos lados, o 3 y o 4, para obtener respuestas viniendo de cada uno de los hemisferios. Los electrodos que se usan para los potenciales evocados, pues son electrodos de piel, de superficie, son electrodos de oro que se colocan en el cuero cabelludo y con esto se garantiza un buen registro de la señal. Y básicamente contamos con 3 grandes modalidades de acuerdo a la ICEF para potenciales evocados visuales. Uno es la respuesta de flash pura, otra es la respuesta por presentación de patrones. Y la respuesta de presentación de patrones es una pantalla gris y un patrón cuadriculado que se pone con una frecuencia de 1 hercio, 2 hercios, dependiendo de la modalidad que estemos estudiando. Y el más popularizado, el más utilizado, que es el llamado pattern reversal o inversión de patrón, donde lo que sencillamente sucede es una inversión de los cuadros negros a blancos, blancos a negros, y este es el clásico potencial evocado que más conocemos con su onda P100, pero en realidad pueden hacerse cualquiera de ellos.
El potencial evocado visual a flash viene fundamentalmente, es la respuesta a la corteza, pero fundamentalmente originada en las gangliares M periféricas de la retina, mientras que el potencial evocado a patrón es el generado sobre todo por la estimulación de las gangliares P del centro de la retina, pero en este caso registrando la respuesta cortical correspondiente a esta estimulación de retina central. Cuando vemos a potenciales evocados, pues siempre tenemos hablamos de dos tipos de cambios fundamentales en la sonda. Cuando las latencias, por ejemplo, este es un registro normal, fíjense que el P100 tiene una buena amplitud y una latencia que está alrededor de los 100 milisegundos. ¿Por qué se llama P100? Porque es una onda positiva que aparece a los 100 milisegundos. Cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad desmielizante como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, síndrome hemorroides, pues tenemos básicamente desmielinización y prolongación de las latencias. Por eso fíjense que la onda P100 en este caso aparece un poco más tardía. Cuando estamos hablando de atrofias ópticas, neuropatías ópticas isquémicas, sobre todo en sus estadios crónicos, pues lo que perdemos es sobre todo las amplitudes, mientras que las axones que quedan funcionando pues están en valores de tiempo normal. O sea, esto es una típica respuesta de desmielinización, esto es una típica respuesta de atrofia. ¿Pueden ser utilizados los potenciales evocados para de manera objetiva estudiar la agudeza visual? La respuesta es sí, y para eso tenemos esta configuración que utilizamos en pacientes pediátricos, donde tenemos un monitor mucho más grande, unas 60 pulgadas aproximadamente, y los niños se sientan a 1 metro solamente de este monitor, y utilizamos una pantalla intermedia donde le estamos poniendo cartoon o muñecos, no sé cómo le dicen por allá en Argentina, pero están viendo estos cartoon acá, y inmediatamente cada unos pocos segundos pues alternamos y le empezamos a presentar el patrón y luego regresamos al cartoon y así sucesivamente mantenemos la atención del niño en lo que vamos haciendo el potencial evocado visual. Esto lo hacemos entonces midiendo diferentes frecuencias espaciales. ¿Qué quiere decir? Que obtenemos potenciales evocados visuales, en este caso por ejemplo hay 6 acá, obtenidos a diferentes tamaños de cuadro, como ven acá. Este primero aquí arriba sería una frecuencia, uno que llamamos de aproximadamente unos 4 grados, o sea, cada uno de estos cuadros sostiene sobre la retina un ángulo de unos 4 grados aproximadamente, mientras que el último de todos ellos apenas sostiene 15 minutos de arco, y estos 15 minutos de arco pues corresponden a una agudeza visual de unos 20-30 aproximadamente. Entonces, estos son potenciales evocados que no es que sean para realizar una refracción, ni mucho menos con ello, pero es para al menos darnos grados y rangos de dónde está la visión de un niño. Por ejemplo, si el niño tuviese pues respuesta a los 4 primeros y no a los otros 2 últimos, pues sabríamos que la agudeza visual estaría entre 20-100 y 20-60, lo cual muchas veces todo lo que necesitamos para monitorizar la visión de manera objetiva en el tiempo. Y esto es una respuesta típica, como les decía, tenemos respuesta en los 4 primeros, pero los últimos 2 la respuesta es muy deformada. Esto es un paciente que está entre 20-60, 20-40 aproximadamente. Ahora, ¿cómo realizamos electrofisiología cuando queremos hacerla de muy alta calidad en niños que todavía no cooperan? Pues hacemos evaluaciones todo el tiempo en sala de operaciones. Yo en realidad no trato de hacer ningún niño en la consulta con menos de 8 años porque colaboran muy poco y las respuestas muchas veces no son confiables. Entonces preferimos preparar todo un setting en sala de operaciones y llevarlos a electrofisiología bajo anestesia general. Muchas veces aprovechamos este momento para hacer otros muchos estudios que nos interesan mucho y que los niños tampoco cooperan en los settings de laboratorios normales. Entonces, pues, generalmente lo que hacemos es, pues preparamos, esto es una lista de test realmente que yo hago en mis estudios bajo anestesia, hago electrofisiología, pues obtengo sangre para estudios genéticos, hacemos autorrefracción, retinoscopía, medimos la presión, hacemos el examen de segmento anterior, hacemos examen de segmento posterior de retina, tomamos imágenes de fondo de ojo, hacemos OCT y hacemos imágenes de autofluorescencia. Y todo esto en un mismo paquete que dura aproximadamente 1 hora, 15 minutos. Esto es una imagen de nuestro OCT de sala de operaciones y este es el niño ya preparado para empezar la electrofisiología bajo anestesia. Como se dan cuenta, utilizamos los electrodos de Burian Allen, que son los que les comenté antes. Y este es el niño ya después de haber hecho la respuesta escotópica, disculpen. Y estos son los electrodos de Burian Allen. Usamos cualquiera de estos 2 estimuladores, los mismos los mini Ganfeld y los Ganfeld completos para sala de operaciones. A mí me gusta en realidad más el mini Ganfeld, porque además los puedo meter dentro de esto, que es una trampa de oscuridad que creo dentro de la propia sala de operaciones. Esto es una tienda que se usa para estudios astronómicos, para cubrir los telescopios cuando se están haciendo observaciones astronómicas. En este caso usamos la misma trampa de oscuridad, la ponemos
dentro de la sala de operaciones, se monta, como ven acá, muy fácil, y hacemos todo el estudio. Dentro de ella tenemos entradas especiales donde pasan los cables con una trampa de oscuridad también. Este es ya el paciente introducido entre la trampa de oscuridad con su máscara puesta preadaptada a la oscuridad, y este es en este caso el médico pues realizando el estudio ya en la parte fotópica. Y ustedes dirían, pero ¿por qué es importante hacer esto? ¿Cuál es la relevancia de tanta complicación de sala de operaciones? Pues es muy importante cuando estamos tratando de obtener respuesta electrofisiológica de muy baja amplitud. O sea, aquí les hago la pregunta, ¿se podría obtener un RG que mide apenas 1 microvolt de amplitud, 2 microvolts, en un niño intranquilo de 5 años sin anestesia general? La respuesta es que es imposible. Solo haciendo este tipo de estudio puede ser posible. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hoy en día, como ustedes saben, estamos muy investidos en proyectos de terapia genética y es muy necesario tener buena electrofisiología antes y después de los procedimientos de terapia genética. Entonces vamos a hablar de casos clínicos. Acá existe toda una tabla de la lista de las enfermedades que más comúnmente van a ser susceptibles de ser estudiadas por la electrofisiología. En este caso, los electrocardiograma de campo completo, enfermedades hereditarias de la retina, por supuesto, de las más importantes, enfermedades nutricionales, las enfermedades estacionarias de la retina o las enfermedades estacionarias del sistema de cono, la retinopatía diabética, enfermedades vasculares, las retinopatías autoinmunes asociadas al cáncer o no. En fin, existen toda una gama de enfermedades que van a ser estudiadas muy exquisitamente con la electrofisiología. Cuando hablamos de enfermedades heredodegenerativas de la retina, recordar que dependiendo del tipo de enfermedad heredodegenerativa de que estamos hablando, así es el estrato celular que está primariamente alterado. Y por eso es que la electrofisiología es tan útil, porque si tenemos múltiples estudios que nos permiten estudiar preferentemente diferentes capas de la retina, pues así podemos entender mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de vitorretinopatía, estamos hablando de este grupo de enfermedades, la exudatía familiar, el Wagner, el Stickler, entre otros, y acá sabemos que son genes específicos que la están provocando. Cuando hablamos de las células gangliares, pues estamos hablando de neuropatías ópticas o distrofias propias de la capa de células gangliares, como la neuropatía óptica de Leber, la atrofia óptica dominante de Kier, o las formas recesivas de Behr, o los Baden, los Tay-Sachs, los Sandoff, todas las enfermedades metabólicas por depósito de las células gangliares. Cuando estamos hablando de enfermedades de las células bipolares, pues estamos hablando de estacionarias en este caso. Estamos hablando fundamentalmente de la ceguera congénita estacionaria nocturna, del fundus albipuntatus, y cada uno de este grupo de enfermedades pues van a tener fenotipos y genotipos muy característicos. Aquí tenemos las distrofias de bastón, sobre todo las retinosis pigmentaria o las formas sindrómicas y no sindrómicas, cuando hablamos de las distrofias de cono, también cuando hablamos de las lesiones estacionarias de cono, como los monocromatismos, como los dicromatismos, o cuando hablamos de lesiones o distrofias específicas del epitelio pigmentario, de la membrana de Bruch o de la coroides. Por tanto, como tenemos diferentes fenotipos que pueden venir primariamente de múltiples estas capas, teniendo electrofisiología que nos dice inicialmente quién es la que más afectada está, pues es una forma muy directa de tener candidatos diagnósticos de cada una de ellas. Tenemos un paciente como este, 14 años, femenina, viene a la consulta con una pérdida visual de hace aproximadamente 4 años, con ceguera nocturna también. En realidad no hace falta electrofisiología para hacer el diagnóstico de este paciente, ¿correcto? Porque tenemos muchos cambios degenerativos en la retina, vemos pigmentos espiculares en toda la periferia, disco pálido, vasos finos, pérdida de todo el reflejo superficial de la retina, y un OCT que nos dice que hay una pérdida completa de la retina externa, no se ven fotorreceptores prácticamente ni epitelio pigmentario en todo esto. Sabemos que esto es una forma, por supuesto, de retinosis pigmentaria, una distrofia de bastones y conos. ¿Ok? Y como tenemos una distrofia que afecta a ambos, bastones y conos, pues ¿cuál es el tipo de electrocardiograma que vamos a tener? Pues un electrocardiograma donde no hay ni respuesta de bastones y casi nada de respuesta de conos. Fíjense que acá le pongo el patrón normal de lo que sería la respuesta de bastones, la máxima de 10 candelas, el fotópico y el flicker macular, y como en ambos ojos del paciente no hay ninguna señal para ninguna de ellas. Por tanto, es una degeneración bastón-cono. La forma hereditaria puede ser múltiple, puede ser recesiva, dominante o ligada al sexo. En este caso, la mutación de este paciente fue en el RPER, que es un gen muy específico de la retinosis pigmentaria ligada al sexo. Pues tenemos también una paciente de 13 años, en este caso, con dificultades para ver la pizarra en la escuela. No tiene grandes síntomas otro que esto, no hay historia de ceguera nocturna, pues no hay ninguna historia familiar. Agudeza visual que está en 20-70 en ambos ojos,
los 20-70 en el ojo derecho y 20-30 en el ojo izquierdo, un poco disminuye la visión al color, y cuando miramos al fondo de ojo, pues en realidad parece bastante normal, no vemos cambios demasiado importantes, quizás algunos cambios mínimos en la mácula, pero nada de mayor significación, parece muy normal. Cuando hacemos la autofluorescencia retinal ya empezamos a ver cambios del patrón de autofluorescencia con una hiperautofluorescencia perifoviolar, en este caso en ambos ojos. Y cuando hacemos un OCT, pues empezamos a ver la pérdida muy discreta de fotorreceptores subfoveales en este caso. Cuando hacemos una angiografía por fluoresceína nos llama la atención, sí, algunos pequeños cambios maculares, pero sobre todo el silencio coroideo. Esto es una coroide que tiene, que no tenemos el flushing coroideo típico que estaríamos esperando, por tanto ya aquí empezamos a sospechar de una enfermedad muy específica, y esta enfermedad, cuando la vemos electrofisiológicamente, pues tiene una respuesta de bastones normal, fíjense acá, comparada con el control, la respuesta es normal, un poquito disminuida si acaso la combinada, y sin embargo las respuestas de cono, las dos respuestas de cono, están disminuidas con respecto a la del patrón normal. Silencio coroideo, atrofia macular y algunos flex alrededor de la retina, pues nos hacen pensar en esta enfermedad. Fíjense cómo el electrodiorama multifocal pues no tiene el pico central que debería tener, está bien disminuido, y esto no es más que una mutación del gen ABCA4 caracterizando una forma tipo 2B de la enfermedad de Stargardt. O podemos tener este patrón en un niño de 10 años con una pérdida progresiva de la visión central, sin historia de ceguera nocturna, tiene un patrón de múltiples quistes retinales, en este caso en ambos ojos, con un patrón también bastante característico de la mácula, agudezas visuales que no están tan malas. Y cuando vamos a la electrofisiología de este paciente, pues es una electrofisiología muy interesante, porque las respuestas de bastones están, las respuestas combinadas de bastones y conos están disminuidas, pero lo que más llama la atención es que la afectación del electrodiograma combinado es sobre todo de la onda B. Fíjense que la onda B no existe, ¿ok? Normalmente debería haber una onda A, una onda B que sube alta. Recordad que la A son los fotorreceptores, la B son las células bipolares. Pues acá tenemos fotorreceptores, pero no hay nada de actividad bipolares. Esto es bastante consistente con la enfermedad que estamos buscando, en este caso una mutación del RS1. Esto es una retinoquisis ligada al sexo, y fíjense que el splitting, o sea, los quistes, pues desprenden o separan precisamente la transmisión de fotorreceptores hacia células bipolares, y esto es algo que en estadios iniciales se puede mostrar muy bien por electrofisiología. Esto es un paciente de 21 años, era un ingeniero de software que me vino a ver a mi consulta en Nueva York hace ya como unos 5 o 6 años ya, y básicamente su síntoma era que cuando estaba utilizando el mouse se le perdía. Él lo veía al centro, luego se le perdía, y a veces lo volvía a ver cuando estaba en la periferia de la retina. Esto realmente me llamó mucho la atención. No, estoy hablando de otro paciente, discúlpenme. Este paciente es diferente. Este paciente se parece mucho a aquel paciente, pero no es totalmente diferente. Me disculpan acá. Esto es un paciente de 21 años, ¿ok? Con dificultad para la adaptación a la oscuridad, ¿ok? Y en este caso con una historia bastante importante de tumor carcinoide, con cirugía importante de resección y además un adenocarcinoma de colon, ¿ok? Había estado con un procedimiento de Whipple y en quimioterapia por mucho tiempo. Y este paciente lo que se quejaba era de nictalopia, ¿ok? Este paciente era un paciente de pura nictalopia. Cuando yo hago el examen de fondo de ojo, pues no veo nada que me llame absolutamente la atención, me parece normal. Hago estudios de autofluorescencia, la retina se ve completamente normal. Y cuando hago OCT, pues también el OCT se ve perfectamente normal. Un paciente con nictalopia, disminución de la visión, historia de cáncer, ¿ok? Aquí los diferenciales pueden ser varios, cirugías gástricas pueden ser varios. Este paciente conservaba una agudeza visual de 20/20 y con una perfecta visión de colores. Pues cuando le hago el electrodiograma a este paciente en la primera consulta, fíjense en lo que encuentro. Una pérdida absoluta de la respuesta de bastones, cero, nada, plano, mínima respuesta combinada y respuestas de cono bastante preservadas. O sea, esto es un patrón puramente de bastones. Comparen con el patrón normal, la respuesta de bastones debería ser de este tipo, aquí no hay nada. Estudio al paciente para la enfermedad que pienso que el paciente tenga, también están de estudio para otras más, y le pongo tratamiento. Y este es el electrodiograma pues 2 semanas después del tratamiento. Y fíjense que se recuperaba totalmente la respuesta de los bastones. ¿Qué enfermedad tiene este paciente? Pues un déficit de vitamina A. Este paciente fue un paciente tricky en el sentido de que cuando tenemos una historia tan fuerte de cáncer gástrico
Y un paciente con nictalopia, pues nos viene a la mente inmediatamente las retinopatías autoinmunes como retinopatías asociadas al cáncer, los síndromes antienolasa, y en realidad también mandamos toda la batería de estudios autoinmunes. Pero en este caso la respuesta inmediata a la vitamina A, después de haber determinado que estaban bajos los niveles sanguíneos, pues es algo muy interesante de cómo se puede recuperar totalmente el electrocardiograma de bastones con un tratamiento adecuado. Les voy a presentar este caso, yo creo que casi para terminar, de un paciente de 9 años con una pérdida progresiva de la visión y disminución de la visión nocturna, con mucho trastorno para manejarse en la oscuridad y con un tío materno con retinosis pigmentaria. Este paciente al final, para hacer la historia corta, es un paciente con una mutación, con una amaurosis congénita de Leber tipo 2, una mutación en el gen RPE65, homocigótica, bialélica, y dando el clásico cuadro de una amaurosis congénita de Leber tipo 2, que empiezan pero no progresan tan rápido, y los pacientes todavía tienen un periodo hasta los 10 a 15 años en que conservan visión útil. Este paciente es un paciente que tratamos con terapia génica, con Luxturna. Acuérdense que este es el primer producto aprobado en medicina para terapia génica en humanos, ¿ok? Y está en la oftalmología. En este caso, directamente para tratar la mutación del gen RPE65 cuando es bialélica. El RPE65 es un gen que convierte la forma trans a la forma cis de la vitamina A en el epitelio pigmentario, una enzima que se llama la isomerasa, ¿ok? Y este medicamento fue aprobado por la FDA en el 2017, en diciembre, casi en el 2018. Pues este es el paciente después de la cirugía de terapia génica al mes 1, una excelente recuperación. Y lo más interesante de la electrofisiología es esto. Fíjense este paciente cómo era el electrodiagrama antes de la cirugía, 1 microvolt, 2 microvolt, después de la cirugía 30 microvolts, 30 y tantos, 20 y tantos en el flique macular. Esto es una demostración muy objetiva a través de electrofisiología de cómo se recupera la visión con terapia génica, para en este caso en particular de una amaurosis congénita de Leber tipo 2. Y este último caso que les traigo es una estudiante de enfermería, en este caso de 26 años, que un mes previo notó pues cambios en la visión primero del ojo derecho y ahora está notando algo del ojo izquierdo. Cuando le examinamos el fondo de ojo, pues vemos un nervio óptico un poquito hiperémico y sobre todo con una palidez temporal que llama la atención, con pérdida de fibras en el haz papilomacular. Cuando vamos al otro ojo parece normal, pero también está un poco hiperémico. Este paciente, cuando hacemos estudios sobre los angulares, pues nos da una pérdida profunda de angulares al centro de la retina, un poco menos en el otro ojo, pero ya viene pasando. Esto nos hace pues sonar la campana de las neuropatías ópticas hereditarias mitocondriales. Esto es una paciente con una neuropatía óptica hereditaria de Leber con mutación primaria en el gen L11778, que es uno de los 3 genes de mutaciones primarias del Leber. Y acá lo interesante es la electrofisiología. Primero miren cómo el potencial evocado visual, que es este que está acá, pues está afectado tanto en amplitud como en latencia de la onda P100. Por tanto, estamos teniendo un trastorno de conducción de toda la vía visual. Y cuando vamos a la electrodiagrama de patrones, que sería este que está acá, el pattern ERG, pues fíjense cómo la onda N90 más que la P50 es la que más está afectada. ¿Qué quiere decir esto? La onda N90 caracteriza la actividad del nervio óptico, mientras que la onda P50 tiene que ver con la actividad de la retina. Por tanto, la retina todavía funciona bien, pero la onda N90 del ojo izquierdo ya se está afectando. Y compárenla con la del ojo derecho, que todavía está menos afectada, pero que eventualmente también va a disminuir, como disminuyó la del ojo derecho. Por tanto, esto es una electrofisiología típica de una neuropatía óptica, en este caso una neuropatía óptica hereditaria. De manera general, podemos sumarizar toda esta charla diciendo, cuando piensen en electrocardiograma, piensen en una respuesta de masa que afecta a la retina externa y media, ¿ok? Y que va a caracterizar a través de la onda A los conos y los bastones y a través de la onda B las células amacrinas y las células bipolares. El electrocardiograma patrón caracteriza las ganglionares del centro de la retina, ganglionares tipo P, la onda P50 más la actividad de la mácula, la onda N95 más las células ganglionares del nervio óptico. El electroculograma caracteriza sobre todo el epitelio pigmentario y los potenciales evocados, los que son a patrón, se generan en la mácula a través de la onda P100 del potencial evocado visual a patrón, y esto es más respuesta a la corteza, pero viniendo del procesamiento de la retina central. Mientras que el potencial evocado visual a flash es más una respuesta de tipo periférica, la onda principal es la P2, y tiene que ver más con las ganglionares del tipo periférico, de las ganglionares tipo M,
de la periferia de la retina. Yo creo que esta es otra última tabla para sumarizar, donde les pongo en cada una de las condiciones más frecuentes cuáles son los estudios que utilizamos con mayor preferencia. Si estamos en enfermedades hereditarias, pues el electrocardiograma de campo completo es el más importante. Si hablamos de enfermedades maculares, pues es el multifocal. Si estamos hablando de enfermedades vasculares de la retina, como la diabetes o las obstrucciones venosas, pues el electrocardiograma de campo completo es más importante. Y así sucesivamente en cada una de las patologías principales. Bueno, espero que en estos minutos haya podido darles un recorrido por la electrofisiología y les agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Gracias. Muchas gracias,